Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Cochito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Dirty. Yo soy Ivette. Yo soy Rubén. ¡Comenzamos! Oye, hoy día tenemos... Bueno, no voy a hablar de un tema en sí. Estoy feliz de que ha ganado Keiko. Keiko, ¿estás feliz? Feliz. Pero bueno, yo también, ¿ah? Yo estoy feliz. Yo también. Feliz. Bueno, así para que me escuchen hasta todo. Bueno, Sí, con yo tal que... también. Está bien, pero que gane Tal vez Roberto. pierda... vamos a perder tal vez seguidores que de repente no apoyen mi idea, pero yo sí estoy feliz que ha ganado Keiko porque... Ya le tocaba, tú dices. Uno, bueno, no hay, más he sido un voto de como que, ¿cómo se puede decir? De escoger al menos peor. Porque es las dos opciones que nos dieron y yo creo que Obvio. JP no era... de esas Ya dos fue opciones, Keiko. un desahogo fue. Yo creo que Roberto Sánchez no iba a ser un... No, un eso gobierno. iba a ser una desgracia. Iba a ser Pero un tú has retraso. votado por Keiko, ¿estás feliz porque ha ganado realmente ella? ¿O Estoy porque feliz porque ha simplemente... Estoy feliz porque ha ganado... ¿Porque ha ganado ella o porque no ganó el otro? ¿Cuál es? ¿O son dos? En dos realidad cosas? ahora sí no dos cosas, ¿no? Porque Ya. me están dando motivos los de JP. Me están dando motivos para estar feliz de que ganó Keiko. ¿no? Ya. Pero está bien, ¿no? Cuando ellos iban ganando lo de JP, tienen que aceptar los resultados porque estamos en un estado de derecho y tanta tontería. Pero cuando ya comenzó a sentir que la tortilla se le volteaba, esto huele mal, esto es fraude, no. Los que votan en el extranjero no debe valer. Los votos del extranjero no valen. Hay tanto democracia, Dime, qué ¿hasta dónde causita. llega? O sea, no hay sentido común. Los votos del extranjero. Ella ha ganado. ¿No has escuchado cuando dicen ella ha ganado en el extranjero, pero acá en el Perú ha ganado Sánchez? Entonces tú dices, ¿qué tonterías se está hablando? Ya, Pues yo no entiendo. claro, eso no, O sea, me da- no tiene... De verdad me da cólera. Porque dices, qué estupideces, porque son estupideces. Es como que hablan. si yo dijera algo como esto. A ver, escuche. Mi voto vale lo mismo que el voto de la Brígida. Ya. ¿Ya? Ya ahí. Y creo que yo tengo más educación que la Brígida. Entonces, de acuerdo a esa lógica, entonces el voto de esa Brígida no debería valer. Para mí. Claro, si hablas si basándote en cómo ellos Claro. hablan. Claro. O sea, de acuerdo a la lógica de ellos, entonces para mí el voto de la Brígida no debería valer, porque es un ignorante. O ya de plano mejor que solamente voten lo de la sierra y a ver cómo le va, ¿no? Claro. El que tiene apellido italiano no debería votar, el que tiene apellido japonés Claro, no porque debería ya votar. comienzas a hacer un montón de Claro. diferencias y este no debe votar y este sí, entonces... Bueno, pues ya entonces, Quien tiene apellido español no puede votar. es un discurso que me están discriminando, pero yo estoy pero discriminando. estás haciendo lo mismo a la vez. Es un sentido, un despropósito. Desproporción, ¿no? Pero ya- Contra- Bueno, ahora Keiko ya salió todo, ¿no? Pero también Vamos a ver el cambio, ¿qué va a pasar? Sigue con la misma gente que también está haciendo. Que es buena. Está Miyashiro ahí. Tu tío, ¿quién? El tío del Miyashiro. pero pues. está bien. Aldo No, Miyashiro. ¿cómo se llama? El general de la policía. El del GEIN. El ex agente. Marco Marco Miyashiro, pero está bien, No, bueno, él nunca está, se le ha- está rodeada Él de... nunca ha sido investigado, no Hasta lo que he visto está rodeada de gente, De gente- técnica, de gente preparada. Y está buscando gente que tenga ganas de trabajar para. ¿No? Para ¿Qué hacer opinas un que buen lo quiere gobierno. poner a Spa de canciller? Spa. El cochero de Drácula, Muerto Fresco. Sí, el que le dice muerto fresco. No, es muy bueno, debe ser. No, habla muy bien. No, de hablar, los políticos tienen que hablar Habla muy bien. bien. Mira, ¿cómo hablan esos políticos? ¿Cuántos políticos que no saben ni hablar? Él es Me refiero que es un pata político de inteligente, derecha, ¿no? Él es político de. No, y tiene, Este, me imagino que le habrá estudiado en las mejores universidades Es un y pata tiene, inteligente. académicamente hablando, impecable, ¿no? Sí. Los soldados se ven en el campo, ¿no? A ver qué Y tal. hablando de esa vaina, ¿sabes qué? Me gustaría que esté en el MTC. Me gustaría que lo pongan a Porky. De verdad. Sería Tú, pero en fenomenal. la primera vuelta tú votaste por Yo Tú voté por dijiste Porky. que votaste Sí, yo voté César. por Porky. Sí, Porky sí. corazón. Ya, hazte cargo entonces. No, pero a mí me gustaría, de verdad. Me gustaría que entre en el MTC. Yo me imagino una interconexión en el Perú con Porky. Sí, Pucha como que sí. Yo también tengo esa idea de él, ¿no? Que Sí. si él entra, él va a ser de... Todo O lo sea, que es interconexión claro. sería, pero Bueno, cañón. Ojalá no, porque siempre cuando entra un nuevo gobierno siempre hay esta euforia, ¿no? Que vamos a ver qué hace, ¿no? El Perú va a cambiar, ¿no? Pero Yo estoy muy de acuerdo los con la... primeros 6 meses yo creo No, que está hay que difícil. con Pues la lupa a ver Se qué. viene el niño.
Claro, niños, no hay presupuesto, no van a... Claro, ella va a entrar Keiko va a entrar y va a encontrar todo hecho. Oye, pero acá en Japón creo que en su mayoría votaron por Keiko, ¿no? Sí, claro, Sí, y si ¿no? es Sí. el ¿O ganó vivo por y quién? no, por Keiko, la segunda vuelta estás hablando. No, la primera. No, Keiko. Keiko ganó acá. No, porque ¿Por qué? No fue porque. Ah, no, yo creo que fue porque la creo que primera Keiko vuelta. le ganó por poco, o le ganó Rafael por poco. ¿Y qué opinan de lo que estás diciendo por internet? Bueno, lo he visto por internet, ¿no? Dicen que a Porky le hicieron fraude. Ah, yo sí. Estoy No, es que, mira, segura que le han hecho Oye, fraude. porque mira, me van a decir que yo soy un fresco por hablar de esto. Yo no fui a votar. Ya. Yo tengo mis razones, porque que me pongan una nómina de 35, 36 candidatos, ya para mí desde ahí es una falta de respeto. Sí. Que no haya ningún tipo de filtro y que mareen con tanta... Y que postule cualquiera, Y ¿no? a mí particularmente me pareció una tomada de pelo. Claro. No fui a votar y ya esperando nomás, ¿no? Que salga el... Yo fui para evitar la Pero multa. que no haya sido menos- votar no quiere decir que no puedas opinar, ¿no? Pero en su momento. A yo mí fui no para me evitar gusta... ¿Qué? Yo soy albertista. Albertista. Albertista por el padre, ¿no? Keiko, Ella es la hija, pero no, y aún. bueno, pues ya. Bueno, Ojalá que lo haga bien, pero antes de tener la otra opción, pues que... que sería la decadencia. No sé, pues ya... Sí, ya sería no- la decadencia. No se aprende con... Mm. Estamos en lo mismo, ¿no? Yo no fui a votar. Pero ya bueno, salió Keiko, ¿no? Ojalá que lo... Que le lo haga haga bien bien. y ya... Yo de ya está- acá apoyo, ¿no? De acá. De No es ninguna novata. Fuerza Popular. No, aparte Oye, que está... Oye, cabrón. de tupper, ¿no? Yo también. está, ya, vamos, cuidado. Keiko, El vamos. cachorro lo tengo naranja. Entra a la casa y está, vamos, Keiko, vamos. El día que venga de visita oficial acá a Japón, estará sentada ahí, pues nos la traerás, ¿no? Me imagino. ¿A quién? ¿No? ¿A Keiko? Pues dice que tu ¿Quién? pata. ¿Quién? ¿No? ¿A Keiko, pe? ¿Quién Keiko? Keiko Kina. No, Bueno, que... Sí, Que acá bueno, tiene generalmente. acá tiene su fan, como, enamorado. como tengo amigos que trabajan directamente con el consulado y esas cosas, si hubiese alguna visita oficial, pucha, me gustaría estar ahí. Para, no sé, ¿Para comprar- qué? Hey, para con, poder con preguntarle tus cosas. pompones ahí. No, Tú le entregas el con tu ramo de flores. minifalda y tu- No, tu ramo de flores. De repente, ¿no? No, está bien, pues si de tu... Me convierto. Claro, también, pues. Si es de tu respeta. si es de tu agrado, está bien. No, o sea, me gustaría ir a preguntarle cosas, pues, ¿no? Hacerle una entrevista, Cochito Man haciéndole una entrevista a Keiko. Para mí sería un... Ah, ¿te gustaría? Bueno, Me gustaría preguntarle cosas, ¿no? lo bueno de Keiko en este caso, ¿no? Como quiere conciliar, quiere hacer una cosa así, ya está hablando con los líderes de los partidos. Yo pienso que no Keiko no ganaron, debería ser tibia. y Yo pienso que no. y va a tener por lo menos el Senado y la Cámara de Diputados como que va a tener gente que van a poder sacar las leyes de lo que ellos quieren. ¿Alguien tiene información sobre cómo va a funcionar esa vaina? ¿O va a funcionar como en los 70? Con las mismas ¿A reglas. la bicameralidad? Sí. No, ni idea, no sé. Tuvimos con 30 años con el Congreso de 130 parlamentarios. Parlamentario. Porque Fujimori, o sea, quería reducir el gasto público y eliminó mucho Es que también no lo dejaban gobernar, pues por eso el autogolpe, pues no, Claro. Claro, el traba. autogolpe fue porque no lo dejaban gobernar. Bueno, yo no sé si será Es todo lo que- eso bueno. dirigido, pero o sea, me parece que Es que él en el Congreso, en esa época en el Senado, el diputado era minoría, no tenía pues cómo, ¿no? Entonces, como al ser los tres poderes del Estado equivalen igual, ¿no? Si el legislativo no te deja actuar, estás con las manos atadas también, ¿no? Claro. Si no hubo eso, no hubiera podido hacerlo de jueces sin rostro Sí, para pues jugar, todo lo jugar terroristas, consecuente, así ¿no? rápido, de frente te vas, ¿no? Porque ya las pruebas las tenía. Y tiene que una serie de modificaciones y cosas engorrosas, ¿no? Estaba dando también, o sea, bueno, las leyes también de la época no lo dejaban actuar, pues. O sea, cuando dio el autogolpe, Porque era- o sea, no solamente no es que no lo dejaban, las leyes de la época no lo dejaban. estaba de manos atadas. Estaba de manos Bueno, atadas, pero no era tanto pero por él el fuerte, Congreso en pues, sí. o sea, consecuente con sus ideas, Sí, pues, pues. o sea, sí, fuerte, Dio decidido, la- líder, pues, dio Dio el Claro. autogolpe teniendo de lado a las Fuerzas Armadas. Y Claro, el pueblo, claro. Estoy de casi acuerdo, una pues. gran mayoría lo apoyó porque, bueno, se entendía Que que, yo me era lo acuerdo que de- tenía que hacer, ¿no? Que yo me acuerdo hubo referéndum, ¿ah? No sé.
¿Se acuerdan del referéndum del sí o no? Para el... ¿Para el golpe? No, para después del golpe sobre la Constitución. Que yo me acuerdo de un referéndum ahí, ¿eh? No sé si Un sí o no. Como asamblea constituyente. Algo así, una que vaina hicieron, así. pues, ¿no? De varios partidos. Ya, Incluso sí. la izquierda también estuvo ahí. Claro, cuando la izquierda hicieron también estuvo. La constitución del 93. Claro. Bueno, si hubo eso, bueno, pues ya la Y constitución estaban- del 93 es la vigente. pues. Claro. Es la de... Ahora no sé cómo habrá sido, pues. O sea, yo estaba muy pequeñito, así. No sé qué. Ah, yo ni nacía, disculpa. Perdón. Perdón. Tú ya estabas trabajando acá. No, pero sí. Bueno. No tengo muy bien el dato, ya. Discúlpenme. No Pero justamente Qué tarado, esta constitución, la vigente es la que los de la izquierda la quieren cambiar. Quieren volver crees a hacer tú? una nueva o volver a la de 79. Exacto. Porque hay unas leyes habilitantes que según ellos solamente les favorece a los de la agrupación, a los ¿Ah, sí? de la derecha. Muchachos, una A pregunta. Ahora que ha entrado Keiko, ¿no? Ustedes díganme un punto que tendría que urgentemente cambiar en el Perú. Uno cada uno. O a ver si coinciden. Yo el sistema judicial. Sistema judicial. Para mí, sí. la seguridad, o sea, tiene que La haber seguridad. mientras Una prioridad, ¿no? Sí, o sea, lo primero tiene que la gente tiene que estar segura en la calle. Lo primero. Claro, para es eso, poder, para después poder trabajar. y todo. Sí, claro. Pero digo, o sea, ¿cuál sería la propuesta? O tu propuesta. Mi propuesta de cambio. Yo creo que tendría que militarizarse algunas cosas. ¿Te acuerdas que ya hablamos de sacar las tanquetas? Eso es de doble filo. Yo sé que es doble Los filo, militares. pero medidas extremas requieren Ah, bueno, situaciones, claro. Pero a situaciones veces de- no piensas que a veces hay que ser Me equivoqué. un poco autoritario a veces. O sea, así Ah, como está el Perú, sí, ¿no crees que ya merece Claro, una imagínate persona que si sea tú- un poco autoritaria? Porque ya yo no le veo de otra manera. Es Claro. que, ¿se acuerdan que Jaime Bailey, medio en broma, pues obviamente, ¿no? Que si cuando le decían que él se iba a candidatear, que la gente iba a votar por él, Iba a limitar, él iba- decía que no, ejército para qué, que la gente fume lo que quiere, que hagan lo que le da la Sí, gana, yo voy a claro. ser un presidente relajado Claro. y suave, ¿no? No se puede, pues obviamente puede. tienes que ser un poquito Tiene autoritario, tienes que O ser, pues. a solaparte un poco, pues sí, ir a abrazar al pueblo, pero también estar... También por otro lado, bueno, pues no. y Las condiciones los de- derechos humanos para la gente de buena, ¿no? ¿Alguien No tiene- para Pero no para los terror, no para los ¿Alguien tiene información Sí, sobre sí. esto? O sea, yo no sé, ¿eh? Yo solamente esta es una pregunta al aire. Lo que es secreto de Estado, ¿no? Lo que es cuestiones de inteligencia del Estado. Claro. ¿Eso de ahí se puede revelar así nomás? No, O sea, entonces ¿ustedes ya creen no que- sería ya no secreto de sería Estado. secreto de Ya, Estado. entonces, ¿ustedes creen que en este momento, o sea, existen un tipo, un grupo de inteligencia que esté haciendo cosas por dentro, así en el Perú? Yo sé ¿Que que a por la espalda parte del presidente? no, Que no se entere el que el presidente tenga su su propio que no, Claro. no te estoy o entendiendo sea, muy por bien. ejemplo, ¿no? Los militares tienen su propio, ¿no? Porque ellos se encargan de lo que es la seguridad Claro, nacional. claro. No se revela qué armamento se va a comprar, Claro, qué ellos tienen aviones. su propio, su Y o sea, su no- propio no- sistema claro, de porque inteligencia. No se dice cuánto se gasta también. No, Pero en las épocas de Fujimori existía un sistema de inteligencia que era más allá, estaba un poco por encima de esas cosas, ¿no? Con el cracker. Con Vladi, con el tío Claro, Vladi. el tío Vladi. Y son cosas de inteligencia, pues que tú no se pueden Te refieres, revelar, ¿no? te refieres tipo armamento Claro, y todo ese de tipo todo, de cosas. todo. Ahí conviene, tiene que, hay cosas que no se pueden realmente revelar porque son secretos de Estado. Y al no revelar tienes que mentir. Claro. Ah, eso es Bueno, lo que se dice en la prensa es cualquier cosa, pues realmente. Claro, lo real no lo Y sabemos. esto de acá no es que el Perú nomás sucedió, ¿no? No, eso eso es hasta todo, ahorita ¿no? existe en todos los países, ¿no? Porque Claro. por eso tiene que ver mucho también con las personas, ¿no? Por la seguridad de las personas. Hay cosas que no se deben de enterar. Hay cosas que tú dices tienen que la mantener. estrategia, cómo se va a convertir a Entonces, a los delincuentes. A lo que yo voy es esto, ¿no? ¿Tú crees que aquí ahorita, ¿no? ¿Ustedes creen que ahorita, en este momento en Perú existe un sistema de inteligencia en el Estado? ¿Creen que existe algo así? No, de que o existe, las- existe. ¿O será que las reglas de juego ya cambiaron?
¿será que se podrá crear, por ejemplo, ahora un sistema de inteligencia así como la de la época? Bueno, para comenzar, la policía no sabe muy bien cuándo usar su arma de reglamento. Exacto. Hace poco hubo un A eso iba, me un sacaste. delincuente que con pistola en mano amenazando y los dos A eso policías quería llegar. siguiéndolo como diciendo, Sí. oye manito, suelta la pistola, que por favor Claro. rinde. Pero claro, es que también ponerse en el lugar de ellos, porque si ellos disparan, quien va preso, le disparan al delincuente. Pero el delincuente Él- este que robó el cambista, que se metió primero en una iglesia, después salió con total desparpajo por caminar por la calle amenazando Mm. con pistola en mano. Entonces eso te indica que o sea, la policía se lo pasa no, por... claro, o sea, está tipo por gusto, pero también ellos deben sentir impotencia, pues, porque si ellos disparan, lo matan, ¿quiénes Claro, se van presos? Se van presos. la familia del delincuente puede empapelarlo, lo puede llevar a un juicio y, Y lo puede encima- meter preso, que ya ha pasado. Que ya que ya ha pasó- pasado, ¿A cuántos ya ha han metido presos porque les dispararon al delincuente? Entonces ellos no tienen seguridad. Pero Entonces, es que ya en la ciudad ya está llena de cámaras y ya por los videos ya deberían pues Sí, pero igual hay una las especie imágenes de hablan por sí solo, ¿no? protección Ya al el policía delincuente, usó la fuerza, lo abatió al delincuente en defensa personal y para salvaguardar la Claro. seguridad de los ciudadanos. No se le pasa ni en juicio, nada. Hasta algunos dicen, no, denle una medalla y súbanle el sueldo, ¿no? Por un choro menos en las calles, ¿no? bueno, no O sé, sea, yo- por a mí sentido me da- común debería ser así. ser así, pero Pero ahora, Pero todo es al ¿creen revés. que cambiará con la nueva, o sea, con la nueva ley que han modificado, ¿no? ha La habido un ley cierto de la que Pro- le que da le más- están llamando Pero 17, pro crimen, ¿a eso te A refieres? eso le dicen pro crimen, pero el pro crimen Sí, todo el bueno que pero- yo escucho que habla que que tiene pro que ver mucho crimen. la bancada de Keiko. Pues ¿no? o sea, Ah, yo ¿por creo qué? que está ¿Por qué? bien, ¿Por ¿no? qué? O sea, dicen que cuando Keiko tenía mayoría y siempre impulsaba leyes que iban en contra de, se le achaca eso, ¿no? Que las leyes pro crimen vienen de la bancada de Fuerza Popular. Leyes pro crimen, pero ¿por qué puede ¿Por ser qué una ley serían pro pro crimen? crimen? Por eso, pues darle por ejemplo, al policía que abate, puede ser que no, pero la pistola no tenía un cuchillo. No, ahora la modificación que se ha hecho, las leyes que le dicen pro crimen, entre comillas, esa modificación, por ejemplo, de los policías y todo, es que ahora se va a pasar por el fuero militar y policial. O sea, ya no se va a hacer un juicio, por ejemplo, Eso- común, ¿no? Eso está Civil. mal, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, si un policía mata, tiene que va a ir al fuero, Militar. Militar y de- policial. Claro. pero tú dices que entre policías hay Pero siempre... tú crees que o sea, el que va a ser juez o algo, ¿tú crees que son cualquiera? Que va a ser su amigo de la esquina el que le va a hacer Claro, el juicio. por No, pues, Claro. pero, por ejemplo, no, va a ser un policía, un general que juzga, ¿no? Sí, pero lo va a juzgar en funciones, ¿ah? Y funciona. En Pero claro, funciones. pero cuando ya, ya se cometen son delitos que están fuera Pero de tu su función. amigo que es también general, este ha sido uno de mis mejores estudiantes en la academia de policía, pero no sea tan Ya, duro, pero pues no va es a lo haber mismo ese que tipo de- pasa ahora. Pero si lo juzga un juez civil, ¿no? Que no es Claro, militar, un juez civil. no tendría ningún tipo de favorecimiento No, hacia ellos. claro, no, Favorecimiento. más bien, no tendría ningún Porque tipo de favorecimiento. normalmente dices. yo creo que en no el sería- ejército Pero los se tapa. generales se tapan sus cosas, Ya. lo de la marina se tapa sus cosas, Ya. lo de policía también se tapa, Ya, pero tú dices- porque ahí también hay corrupción Tú también. dices ya, un juez civil no va a querer tapar a un policía o a algún militar. Pero es que de ahí viene el dicho, entre bomberos no nos vamos a Es pisar la más o manguera, menos, pues. ¿no? Ya, entre pues, pero entre lo que gitanos pasa no nos que- vamos a leer la sí, mano. Pero todo este tiempo ha sido lo contrario. Los jueces, fiscales, han ido contra los policías, contra los militares o no. En muchos casos sí, hay unas cosas entonces absurdas. estamos hablando ¿vale? lo mismo, pues, ¿no? No Me sé. dices, los para militares mí- los van a tapar No, a ellos. pero- No, pero los pero no es que- civiles los odian. Depende del hecho que sea Pero- militar o civil, pero que lo Hay hagan algún- bien. pero, Yo claro, pido que lo Pero hagan ¿cuál bien. sería el beneficio
de que lo juzgue un... Porque yo creo que sería más correcto, porque ellos tendrían, o sea, Porque ellos son... antes era así, ¿ah? Claro, antes era así. Claro. Un militar jugado por un militar. Claro, un yo creo policía que sí. jugado Porque por... no, claro, pero porque no es su amigo de la esquina. Pues, Es el que, le va- claro, el es que va- tú, es que un mismo policía al sentenciar a un colega, ¿no? Un compañero de arma, Pero es que a partir de que ya es un... no quiere ver su acusado- propia institución, tantos malos policías Pero mancha no su- creo- la pero propia no, institución justamente, a la justamente que por eso, representa. justamente por eso. Bueno, vamos a ver, ya no hay Ahí se estamos, puede- ahí discrepamos. O sea, hay muchos. se caen muchas Yo creo que estaría mucho mejor Ah, yo también, porque opino habría el estatus sería un poco más duro, o sea, como Sí. que el militar es más cuidadoso. manchaste el nombre de la institución, Ya te te vas jodiste, para adentro. Claro, también puede ser lo contrario. O sea, para que lo te piense portaste 2 o 3 mal, veces. Yo quiero que el pueblo vea que por más que sea militar igual que yo, pero yo lo voy a Va a estar juzgar con todo porque el peso quiero de la- tener mi institución. Podría ser de- que lo que se pueda tapar, bueno, se tapa, y lo que es juzgable se juzga más duramente. Algo que vez. no sea tan rochoso. De repente tal vez pase eso. Y yo pero... creo que también que los policías también, o sea, por respeto también a la institución, como que ya no van a estar en ese plan de Exacto. estar rompiendo la mano. Claro, porque ya hay un poco de temor, ya tienes un tribunal Claro. que son militares y ya no es policiales, cualquiera, ¿no? No son cualquiera. Bueno, Yo pienso que Yo la también, cosa va a yo estoy de mejorar. acuerdo. ya, pero a los policías tienen que capacitarlo bien. Ahora, por ejemplo, la otra ley que ¿Cuándo, le dicen cuándo y procrimen. cuándo no usarla? Por ejemplo, ahora la ley procrimen, ¿te acuerdas que existía una cosa que era así como si eras testigo de algo? Sí. O sea, es como que tú querías como que negociar tu libertad, Ya. digamos, ¿no? Entonces, como que tú te convertías en un Colaborador eficaz. Entonces, para ser colaborador eficaz, digamos que te daban hasta un tiempo sin límite, ¿no? Sí, Pero como que, o sea, te decían, el juicio dura tanto y no sé qué, Sí. y tú ibas declarando, a veces hasta mintiendo. Bueno, como hasta ahora ha pasado, que ¿No? hasta mucha gente se ha muerto esperando Claro. ser colaborador eficaz. Ya. Entonces, como no había un tiempo límite, ahora le han puesto. Le han dicho, oye, ya, 8 Sí, meses. 6 ocho- meses, 8 meses, 8 meses. creo. Ah, no estés dando por sea, cucharita, ya de una no, vez, de suelta. una Si vez. tienes pruebas, Suéltala, las das. ya. Y si no, no eres colaborador. Sí. ¿Y y qué está gana bien. el colaborador? Es ¿Una menos, remuneración? le resta. Le bajan la pena, la ¿no? pena. Sí, claro. Entonces, pero lo que se daba antes era que como no tenía límite, el colaborador eficaz podría estar así años y años ahí, Ya. ¿no? Y al final no iba- al no iba- final al final no decía nada, lo mantenían ahí y a la persona que estaba acusada la chantajeaban con el colaborador. Entonces, había un problema ahí, pues. No, En todo no, el pero no juicio. solo ese. El problema también, ahora que se ha visto, se ha destapado, que a muchos colaboradores les cobraban. Ahí está. Oye, ¿quieres ser colaborador eficaz? Págame. o O también te extorsionaban. Si tú quieres salir libre, tienes que decir tienes que decir tal o lo que cual yo cosa. te voy a enseñar que digas. Claro, pero ahora tienen tiempo límite. Ya ahora si no se da, o sea, como que si el juicio no camina o en 8 meses, pues Ya, chao. pues. Bueno, ojalá, pues, porque entonces esta limpieza que tienen que hacer en las instituciones del Estado Entonces, hay mucha chamba. Para ella va a tener demasiada chamba. Pero tienen que ser eficaces pues, ahora. No, Por pero, ser más- pero es que hay tanta corrupción que los 5 años no le va a alcanzar a Keiko para terminar, para arreglar No, pero todo. o sea, si el reglamento ya dice que 6 o 8 meses. Ah, está eso ya, perfecto. yo creo, para mí, yo creo que está Sí, bueno. está ¿no? bien. Yo creo que A mí también. acelerar el proceso es Y mejor. la gente dice pro crimen porque hablan porque tienen boca, porque no creo, no son Bueno, leyes pro crimen. Muchachos, Es mi opinión. sean colaboradores eficaces y el tiempo del Y podcast roba. también. Roba tiempo. Ah, Roba tiempo. Bueno, pero yo estoy contenta que ya ganó Yo Keiko también, y estoy- espero que lo haga muy Ya, yo bien. estoy contento porque Por no bien, ganó el otro. Por Ojalá bien, o sea, por el bien del país, ¿no? que la dejen trabajar y vamos a ver. trabajar Y que vamos sea a ver. dura. Y si vienes a Japón, Keiko, y si estás viendo este podcast, me gustaría que me invites un día para hacer preguntitas. Lo traes a Kenji también. La recota chupamedia. Tampoco. La recota Nos chupamedia. estamos viendo, cuídense mucho, que la pasen bonito, no se olviden, suscríbanse, comenten, denle Dale like, like, comenten, y compartan, por favor, que esto nos ayuda muchísimo al algoritmo. Saludos, bye bye. Chau. Ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño
y tomar ese río.